También me parece muy interesante la que dio Eva Bravo, porque nos hizo ver en plan el trabajo que tienen los filólogos que se dedican a la digitalización y que muchas veces no hacemos uso de ello. Ella nos contó cuando iba al archivo de India para sacarse su doctorado y sus También cosas. nos contó el papel de los archiveros, que actualmente con las nuevas tecnologías no sabían nada de los documentos. Debería salir a decirlo, ¿vale? Y nada, esas fueron las tres que más me impactaron. Y luego también me pareció muy interesante otra, que fue la de los diccionarios, la digitalización de los diccionarios. Porque, vamos, básicamente yo soy la que tiene la aplicación de la Real Academia Española en el móvil, que lo busco todo. Y antes pues tienes que cargar con el paso tomo a cuestas y la verdad que es algo muy práctico. Y nos hicieron así de cómo están las humanidades dentro de la digitalización y esas cosas. ¿Me puedo sentar? Sí, muy bien. Vale. Muchas gracias. Sara, un poco de la que te gustó a ti de lingüística, te dije preparar un poquillo si podías, pero... No, yo solo asistí a la de lingüística forense y me pareció muy interesante porque nos explicó cómo trabaja el lingüista forense y nos contó la tarea del establecimiento del emisor en un caso práctico y nada, nos mostró muchísimas herramientas digitales como herramientas para la transcripción, para la comparación de dos de voz y nada, eso. Yo estuve en una de Corpus, que tiene una fotocopia que estuvo muy bien, a ver si me acuerdo y os la traigo. Le hago una fotocopia. ¿Dieron alguna otra fotocopia que pudiera ser interesante? Yo ¿no? creo que las tengo aquí, pero voy a revisar. Si queréis que le haga fotocopia, mañana puedo traer fotocopia de alguna de ellas para que quien quiera leer. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Nadie estuvo de verdad en lo de la cata del aceite? ¿Nadie fuisteis luego? Qué pena. Bueno, voy a pasar la lista esta, ¿vale? A ver, ya os vayáis firmando. A ver, lo que quiero hacer el resto de la clase es una cosa un poco especial. Creo que os lo dije en el mensaje que os he mandado esta mañana. Y vamos a usar una nueva aplicación, ¿vale? Que se llama Slido, ¿vale? Y Slido. Y es una aplicación para transmitir preguntas, para... Además he pedido a gente, yo pertenezco a una red de profesores así muy innovadores y demás como yo, que entonces somos como una especie... Hoy día hay dos términos que deberíais aprender. Uno es el Personal Learning Environment. Jesús, pasa aquí delante, que hay un sitio. Y otro es el Personal Learning Network. El environment es tu entorno personal de aprendizaje. Antes se limitaba a lo que tú tenías en tu casa, ¿no? Tu escritorio, tu biblioteca. Hoy día con la red lo podemos extender a toda la fuente de información que hay en el mundo. Y ahora tu red personal de gente en la que te apoyas y demás... Antes estaba limitado físicamente con la gente que podías entrar en contacto así fácilmente. Hoy día a través de las redes sociales y demás, entonces parte de mi red de apoyo, creo que os lo expliqué a la gente que estuvisteis conmigo en primero. ¿Recordáis los EABES? El Encuentro Andaluz de Blog de Educación, que son una serie de gente. Bueno, ahora en la conferencia hablaré un poquito de ello, porque son de alguna manera los que me han ido a mí animando a embarcarme en todos estos proyectos de innovación docente y de hacer cosas de una manera distinta. Entonces, como les he pedido que también participen, vamos a hacerlo a través de Facebook Live. ¿Quién tiene buen pulso de vosotras que estáis aquí en primera fila? Para que me haga la grabación y mandaremos el enlace a la gente para que puedan también participar con el SLI.do, ¿vale? Aquí tenéis que entrar y ahora os va a pedir un código que os daré ahora a continuación. Y hay una serie, fijaos, bueno, ahora lo explico, para que se entere también la gente que se vaya a conectar de fuera. Bien, entonces voy a hacer como un ensayo, ¿vale? Entonces voy a hablar como si fuerais mi público de mañana, que son como 200 personas de ciencias de la salud, entre profesores y estudiantes. Y son ciencias de la salud, medicina, enfermería...
Pues una carrera. es que es una jornada sobre clases al revés en ciencias de la salud, de enfermería, concretamente. Tienen un proyecto de innovación docente donde han intentado aplicar este tipo de modelo. Entonces me han invitado a mí para que hable un poco, y yo voy a hablar, bueno, ahora lo voy a explicar también en la charla, pero voy a hablar de los fracasos, de las equivocaciones, ¿vale? Y de cómo he aprendido con los fracasos y la equivocación, así que sabéis un poco de qué voy a hablar. Lo que voy a intentar hablar como mucho 40 minutos, pero eso no es imposible para mí porque quiero dejar tiempo para las preguntas. En esta aplicación lo que podéis hacer es respondéis a cuestionarios que yo voy a hacer, lo máximo que deja la versión libre son tres como son sondeo de preguntas que os voy a plantear, y luego hay una serie, otro apartado donde podéis plantear preguntas, es decir, la gente que no se atreve a preguntar en un grupo grande pueden lanzar las preguntas y podéis verlas en la aplicación, bueno, y podéis votar las preguntas que más os gusten, y luego al final respondemos las preguntas que hayáis lanzado, ¿vale? Bien, entonces estoy muy nervioso, es como si estuviera ante las 200 personas ahora mismo. Aquí está Christoph Welles, que también viene un poco y entonces, Relájate. sí, me relajo. Pero voy mal, porque no tengo nada preparado. Quiero decir, de todo lo que tendría ya. Lo primero que vamos a hacer es lanzar el Facebook, ¿vale? Porque la gente está esperando. ¿Pero nos metimos ya ahí o no? Sí, ahora os tengo que mandar el código. ¿Qué? Sí, me voy a terminar fatal hoy, pero bueno. Pero que esto es una presentación como me dice en Madrid. ¿El qué? Está bien. Va a ser un poco complicado. Dios, a ver. Sí, es que quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo y las prisas no son buenas compañeras. Mirad, habéis entrado en Slide, os pido un código, ¿verdad? Pues ahora 7226. Eso es lo que tenéis que meter, ¿vale? Y os va a salir una pregunta. ¿Os sale una pregunta? Y ahora yo voy, mientras vais respondiendo eso, yo voy a lanzar la... Está cargando. ¿Has visto la película Eso? La película es La Llegada, ¿sabéis qué película es, no? Sí. Como alguien ponga, no he oído hablar de esa película, va a significar que no ha leído ninguno de mis mensajes. No, eso Está no muy vale. interesante. No, podéis decir lo que queráis, pero... Es que no tengo tiempo para ir al cine. Pero... No, si no hace falta que Pero vayáis tengo al la cine. intención de ir a verla. Eso. Yo tengo la intención de vacaciones. No es... ¡Uy, que le da sin ¿Dónde ver está? ahora! Tengo la intención de ir a verla. No, pero no tengo. ¿Dónde está? Respondemos la... Sí, no tenéis que descargar nada, ¿vale? Solo tenéis que entrar ahí. Me Dios, responde. ¿cómo se hace? Respuesta ha sido Ahora no me enviada. sale el... Yo la voy a enviar ya. Yo ya le he dado mal. Y hay un 0% de eso. Sí, pero no va a usar. Ah, ahora, venga, live video. Bueno, voy a lanzar ya esto, ya estamos en directo, ¿vale? Dentro de un minuto cuando salga aquí. Martina, ¿te animas tú a grabarme o Sara? ¿Quién tiene mejor...? Sí, ya la invertía. ¿Quién tiene mejor...? Espérate, no, aquí no. Bueno, estamos ya en directo, ¿vale? Empezamos. Sara, se me ve bien, se ve luego la pantalla y todo esto, ¿no? Bueno, hoy estamos haciendo una prueba del uso de Slido para un acto y demás, ¿vale? Entonces, hay que entrar en la aplicación sli.do 7 y hay que poner el código 7226, que es la sesión que corresponde a esta clase. Y yo tengo que poner ahí mientras lo hacéis, tengo que poner en la pantalla y poner esto. Perdonad que vamos un poco... Y además enviar a la gente... Y os sale una pregunta, ¿verdad? Ya hemos contestado. Un 8% la primera. Vale. Tenía que haber dicho yo la dije.
Bueno, esto es un poco embarazoso porque no tengo eso preparado, pero mañana sí espero tenerlo preparado antes de... Bueno, mirad, esta es la aplicación, ¿vale? Yo tengo que entrar como, para que aprendáis un poco a usarla, yo tengo que entrar como administrador, ¿vale? Ahora sí, esto va... Mientras voy entrando también en Google Drive. Esta aplicación nos sirve para hacer preguntas en auditorios así grandes, a un público grande, y nos sirve también para poder interactuar, hacerle preguntas a ese auditorio, ¿vale? Lo estoy diciendo para la gente que nos está viendo desde fuera, que todavía no sé si habrá nadie, pero hay gente conectada y hay gente conectada, ¿vale? Bien, pues ahora va el ordenador muy lento. No responde, estupendo. Ahora. Bueno, mirad, para entrar como público es muy fácil, pero para entrar, para crear cuestionarios y demás, y para hacer las preguntas, si os van surgiendo preguntas ya podéis acceder a la parte de preguntas, ahí tenéis para mirar en preguntas, y hay gente que ya puso preguntas esta mañana, podéis reflexionar sobre esas preguntas, ¿vale? Mientras yo voy entrando aquí. Son difíciles, ¿verdad? ¿Anónimo? Sí, se puede entrar como anónimo o puedes poner tu nombre. Esas son gente que entró esta mañana, ¿vale? Juan Pablo, las preguntas que van en relación con la primera pregunta que hemos contestado o de lo que sea. No, las preguntas van con lo que yo vaya diciendo, ¿sabes? A medida que van surgiendo preguntas en la presentación, las podéis ir poniendo ahí. Y cuando llegue el turno de preguntas, en lugar de lanzarlo, yo tengo ahí ya recopiladas todas las preguntas y además podéis votar las preguntas que os interesen y os resulten más interesantes, ¿vale? A ver si ahora, mirad, yo tengo aquí dos, el de mañana y este que es el de prueba. Este es el que estamos haciendo, de prueba, ¿vale? Yo entro aquí y entonces lo que tengo que hacer es present, ¿vale? Vamos a hacer la presentación. ¿No lo puedes poner horizontal? Sí, es que alguien comentó como la cámara en horizontal ayudaría. Ah, en horizontal. ¿Eso es horizontal? Eso es horizontal, pero ya estaba así. Ah, Y no sé. entonces ponlo en vertical. Bueno, no sé. Mirad, y aquí vemos en tiempo real, aunque yo creo que también lo podéis ver en vuestros móviles, ¿vale? Lo que ha contestado la gente sobre la primera pregunta, ¿vale? Esto era un poco para hacer una prueba. ¿Cuánta gente? 29 personas ahora integradas que han contestado esta pregunta. Puedo darle ahora a... Fíjate, esta es la primera vez que uso esto, ¿vale? Así en directo. Entonces, vamos a ver otra pregunta. Voy a lanzar la segunda pregunta, ¿vale? Esta tiene que ver con las lecciones magistrales, que va a ser uno de los temas que voy a tratar ahora. Y voy a poner los resultados para que las podáis ver y lo vamos a poner en modo de presentación, ¿vale? Por ahora solo hay 2 votos de gente que han contestado por ahora. Vosotros tenéis ahí una serie de respuestas, ¿verdad? Y cada uno puede ir poniendo la que estime. Y yo mientras voy a entrar aquí. Qué flebotomía, no entiendo nada. Sí, no enviar, no, yo creo que es simplemente aplicar y además creo que a lo largo de la duración... No, hay que darle a enviar. ¿Hay que darle a enviar? Ah, vale, pues darle a enviar. Y bueno, ya tengo aquí la presentación. Venga, ya podemos empezar. Y aquí puedo tener el Slido, por si lo que pasa no voy a poder... Bueno, entonces en el Slido a partir de ahora lo que vamos a hacer es que a quien le surja una pregunta la puede lanzar a través del Slido. Y cuando llegue el turno de preguntas, yo responderé las que sean más populares o las que me parezcan más interesantes, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar, ya es mi charla.
Voy a imaginar que sois público de enfermería, ¿vale? Pues la tengo adaptada para mañana, ¿no? Aunque... Vale, venga, pues empezamos. Bueno. Venga, me calmo, sí, tranquilo. Relájate, tranquilo, respira. Vale. Sé que estoy nervioso, que tengo 200 personas delante, de verdad. No hace falta que lo jure. Vale, venga. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo soy profesor de lingüística, como han oído, y lo primero que quiero decir, porque de lo que voy a estar hablando es de cómo debemos potenciar, fomentar la participación y el protagonismo del alumnado en el aula mediante este modelo de clases al revés o flipped classroom que estamos discutiendo en esta jornada. Lo primero que quiero decir es que cuando yo elegí mi carrera, si estudiar lingüística, yo hice hasta final de bachillerato, hice ciencias, porque a mí lo que me gustaba eran las ciencias, pero entre las ciencias la que más me gustaba era la lingüística, ¿vale? Lo malo es que la lingüística estaba situada en una carrera de letras, estaba situada en filología, así que me vi en mi verano de último año de bachillerato lanzando una moneda al aire para decidir si estudiaba física o lingüística, o filología, porque lingüística no se podía estudiar como tal. Y una de las rabias que yo tenía era que no pudiera estudiar las dos cosas al mismo tiempo. Yo había estado el verano anterior, el último verano antes del último año de bachillerato en Estados Unidos, y me habían llevado a visitar una universidad, y en esa universidad se podía estudiar, se podían combinar, y uno podía decidir mucho más tarde. Entonces, en el modelo actual que tenemos aquí en España, los estudiantes tienen que elegir, en mi época, cuando teníamos 18 años, creo que ahora tienen que elegir cuando tienen incluso 16 años, tienen que ya lanzarse por una rama de bachillerato que le va a llevar a unas carreras determinadas. Yo creo que es una de las primeras cosas que debería cambiar enteramente en el sistema educativo español, pero eso no depende de mí, entonces yo lo que puedo hacer es lo que está dentro de mi aula. Y de lo que voy a hablar aquí, fundamentalmente, es mi experiencia en los últimos años con el modelo de clases al revés, ¿vale? Antes de empezar, y como estamos aquí en ciencias de la salud, quería preguntarles si conocen esta revista. Esta es una de las revistas más famosas de medicina, tiene ya casi 200 años de historia. Si miran ahí en el gráfico, el primer volumen que aparece ahí es de 1823, hace 200 años ya casi. Y aquí tienen el último volumen, el volumen 300, no se ve muy bien, 88 creo que es de ahora mismo, el volumen actual. Mi pregunta, yo como lingüista, como filólogo, a mí me interesa el origen de las palabras, los nombres. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama The Lancet? Entonces, dejo que la gente, espero... ¿Alguien sabe lo que es Lancet? ¿Alguno de los hablantes nativos del inglés que tenemos aquí? Lancet. ¿Qué significa Lancet? The Lancet. Y en la traducción... Sí, mira, Victoria lo sabe. Muy bien. ¿Qué significa Lancet? Es algo afiliado que usas para cuando si te sacan sangre para sacar la sangre. Perfecto, The Lancet. Una aguja, ¿no? En español se llama lanceta, es la misma palabra. ¿De dónde vendrá lanceta? De lanza, ¿vale? Es un utensilio, de hecho el nombre de la revista tiene dos orígenes, y lo tenéis aquí. Si veis ahí el significado de esa palabra, la palabra lancet, por un lado, tiene que ver con lo que ha dicho Victoria, es un objeto punzante que usan los médicos o usan las enfermeras, ¿vale? Para... fijaos el sexismo que he usado aquí, sí. Médicos y enfermeras, ¿vale? Horrible el lenguaje. ¿Y por qué? Y el otro significado, veis ahí, es un tipo de arco. Nosotros lo llamamos arco ojival y da a un lugar a un tipo de ventana. Ventana tipo lanceta. Entonces, en el origen, un poco porque entrara la luz en la medicina, se fundó esta revista para potenciar publicaciones, estudios científicos. Fue, de hecho, el inicio de la medicina más científica, ¿no? ¿Pero por qué Lancet? Todavía lo usamos, Victoria lo ha señalado muy bien, para cuando te hacen un análisis sanguíneo, se hace... ¿Pero para qué? ¿Por qué en 1823 se puso Lancet como nombre para esta revista?
¿Cuál era el principal tratamiento de muchas de las enfermedades en aquella época? Cuando todavía no sabíamos mucho sobre las enfermedades, no sabíamos ni que había gérmenes, ni que se causaban por bacilos, porque eso no vino hasta Pasteur y Koch. ¿Qué hacían los médicos en esa época? Victoria, sí. A ver, esos bichitos, ¿cómo se llaman esos bichitos que te sacan la sangre? Usaban sanguijuelas, ¿para qué? Para sangría. Hoy día sangría interpretamos como una bebida alcohólica, pero en el pasado las sangrías se usaban como terapia, como para curar a la gente, ¿vale? Y se hacían por sanguijuelas, como ha indicado Victoria, pero se hacía también con las lancetas, ¿vale? ¿Y sabéis desde hace cuánto tiempo se viene haciendo esto como cura? ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo? Desde la época de los egipcios, desde hace por lo menos 3000 años, ¿vale? Y especialmente con los griegos, no sabéis si sabéis algo de la historia de la medicina, pero los griegos, Hipócrates y luego Galeno, estaban basados en la teoría de los humores, que el cuerpo humano tenía que tener un balance, un equilibrio, y uno de esos humores, había 4, ¿vale? Y entonces se creía que si se sangraba a la gente, pues podía servir para volver a tener en equilibrio esos humores, ¿vale? Entonces en el mundo griego, en el mundo romano, esta sangría, que en terminología médica se llama flebotomía terapéutica, ¿vale? Se fue usando y se usó durante toda la Edad Media, durante toda la época moderna, y en el siglo XIX era tan popular que, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, toda la gente iba a hacerse sangrías periódicamente porque pensaban que era algo bueno para la salud, ¿vale? Y en enfermedades como la neumonía también se estuvo tratando, y tengo aquí algunas imágenes, y no sé si serán muy fuertes, pero tenemos aquí imagen de la época de los griegos, ¿vale? Aquí en la Edad Media más bien. Aquí tenemos los bichitos que hablaba Victoria, las sanguijuelas, se hacían sangrías también con sanguijuelas. Aquí tenemos en distintas épocas. Los psiquiatras también pensaban que era bueno para las enfermedades mentales, ¿vale? Te sangraban si estabas loco o tenías cualquier problema. Mirad, este símbolo que tenéis aquí, ¿a qué lo asociamos hoy día? A una barbería, porque eran los barberos durante mucho tiempo los que hacían estas sangrías. Y entonces colgaban en sus toallas con la sangre, y por eso tenemos esas rayas rojas como símbolo de la barbería, ¿vale? De los barberos. No solo en Europa o en Eurasia, también en América, en la época de los mayas, de los aztecas, hacían sangrías, pero tenían más bien un carácter ritual, ¿vale? Aquí tengo un par de citas de lo buena que eran las sangrías, ¿vale? Tanto en el siglo XII como en el siglo XVII. No existe remedio en el mundo que opere tantos milagros como la sangría. Ordinariamente nuestros parisienses hacen poco ejercicio, beben y comen mucho y se tornan pletóricos. En estas condiciones difícilmente se verán aliviados de cualquier enfermedad que les sobrevenga si no se procede a sangrarlos enérgica y copiosamente, ¿vale? Esto en el siglo XVII. Mi pregunta es, porque a partir del siglo XVI ya hubo voces que decían que las sangrías, la verdad es que no eran muy útiles, ¿vale? Y especialmente en el siglo XIX, cuando se descubrió que el origen de las enfermedades eran los gérmenes y que las infecciones eran producidas, especialmente el trabajo de Pasteur, de Koch, ya sabíamos que la sangría, la verdad, no servía como terapia. Y la pregunta que voy a lanzar al público es, ¿por qué, a pesar de la evidencia, hasta el siglo XX, había todavía manuales, mediados del siglo XX, que recomendaban la sangría como un tratamiento para la neumonía, cuando ya llevaba, The Lancet ya llevaba más de un siglo, y ya habían aparecido estudios donde se demostraba que la sangría realmente era más dañina y que no servía para nada, ¿vale? De hecho, todavía se usan en algunas enfermedades, se hacen sangrías todavía, pero hay gente que incluso pone en duda que en esas enfermedades sea efectivo usar la sangría. Entonces, mi pregunta para el público sería, y dejaré que todo el mundo en pareja lo piense un momento, son gente de ciencia de la salud, ¿por qué? ¿Por qué seguimos haciendo algo que es en medicina que se sabe que es perjudicial?
a pesar de que lo sabemos. ¿Y qué pensáis? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué la gente sigue cometiendo ese tipo de errores? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué? Solo lanzaré al público a ver si alguien me dice algo. Sí, Vicky. Porque nos da miedo el cambio, no estamos acostumbrados a... Nos da miedo el cambio, incluso a médicos, ¿vale? Gente que se supone que tiene que saber mejor. Si la gente ha venido haciendo, si les han dicho, ellos han aprendido, todo el mundo decía que era algo bueno y era lo que todo el mundo hacía, pues cambiar cuesta, bien, la resistencia al cambio, todo el mundo lo ha hecho así siempre, ¿vale? Entonces lo que yo quiero decir y lo que voy a defender es que en educación el equivalente a la sangría es una cosa que ahora hablaremos, pero primero vamos a pasar otra vez al slido, ¿vale? Y voy a activar la tercera pregunta. Esta la tenéis que pensar un poquito más, la tenéis ahí en la pantalla, porque en el slido no sale tan desarrollada, ¿vale? Entonces si queréis entrar en el slido hay que entrar, Christoph, bueno, no tienes aparato, ¿no? No, bueno, da igual. Mirad si logro entrar. ¿Dónde tengo el slido? Buena pregunta. Bueno, en el ordenador. lo tengo en este, vale. Pero es que necesito que leáis aquí, entonces necesito tener los dos, o sea que va a ser un poco lío aquí. Vamos a ver si lo tengo aquí también. Si no, entro otra vez. Sli.2. De todas maneras, ir leyendo la pregunta, ahora os la explico, ¿vale? ¿Cuál? Esta pregunta la tenéis ahí. Es tomado de un experimento del premio Nobel Carl E. Weinman. Él dividió a sus estudiantes de física. Este es premio Nobel de física, ¿vale? Divide a sus estudiantes en 3 grupos. Y hace un experimento. Estudiantes elegidos al azar, los pone en 3 grupos distintos y les da 1 hora a cada uno de los 3 grupos, la misma hora, para aprender un material, un tema concreto de física, ¿vale? De lo que estaban estudiando. Y usa 3 procedimientos. 1, una lección magistral, un profesor les explica el tema y ellos toman apuntes al mismo tiempo que se lo explican durante 1 hora. La segunda condición es una lección magistral sin tomar apuntes, simplemente prestando la atención al profesor durante esa hora. Y la tercera es, los estudiantes estudian por su cuenta un material que el profesor les ha proporcionado sobre ese mismo tema que los otros están viendo en las lecciones, en las clases magistrales, ¿vale? Entonces, la pregunta que se planteaba Carl Weinman era, hace una prueba después de esa hora a ver qué es lo que han aprendido, ¿vale? A través de un examen. Y todos los 3 grupos hacen el mismo examen. Entonces, ¿qué orden de mayor a menor nota en el examen crees que se obtuvo en el experimento? Entonces lo que tenéis que ordenar es decidir si creéis que es más efectivo los del grupo 1 tuvieron más nota que los del grupo 2 que los del grupo 3, o fueron los del grupo 3 los que tuvieron más nota que el grupo 2 o que el grupo 1, o fue el 2, 1, 3, ¿entendéis? ¿No? El 2 serían los que han escuchado la conferencia sin tomar apuntes, los que han escuchado la conferencia tomando apuntes, los que han estudiado por su cuenta. Esto sería lo mismo, los que han estudiado por su cuenta, los que han tomado apuntes, los que no han tomado apuntes. ¿Entendéis? Entonces cada uno en el slido que voy a lanzar ahora, ¿vale? Tenéis que responder una de estas 3. ¿Os sale ahora ya? ¿Os sale la pregunta? Os tiene que salir ahí y tenéis que responder, ¿vale? Hay 5 personas que han respondido por ahora, os dejo el tiempo que necesitéis porque sé que hay muchas, tenéis que pensar, ¿vale? ¿Entendéis la pregunta, no? ¿Eh? O sea, los que han respondido... Espera, voy a mostrar los resultados. ¿Cómo se llama? A ver. Aquí no sale el resultado. No, claro, sí, lo tengo allí. Vale, espérate, lo voy a poner allí para que lo podáis ver. ¿O lo podéis ver en la pantalla, los resultados? Sí, se ven. Se ven, bueno, entonces no hace falta que lo muestre, ¿vale? Para no perder el tiempo. Ni sacar. Yo os lo estoy viendo aquí, ¿no? ¿Estáis viendo...? Uy, aquí la gente está siendo muy lista, ¿no? A ver, el resultado que obtuvo Weinman es este,
los que más aprendieron fueron los del grupo B. Y eso lo habéis dicho un 24% de personas, ¿vale? Es decir, los estudiantes que estudiaron por su cuenta, sin escuchar, teniendo nada más los apuntes del profesor, buenos apuntes, ¿vale? Aprendieron más que los estudiantes que estuvieron en una conferencia sin tomar apuntes, que estaban prestando atención, y los que menos aprendieron fueron los que estaban en la conferencia y tomando apuntes, ¿vale? Y tú dices que es imposible. ¿El qué? ¿No? ¿Qué has dicho? No, que es imposible estar en una conferencia, tomar apuntes, entenderlo y aprenderlo. Y sin embargo, es lo que hacemos normalmente, ¿no? En la mayoría de las clases en las que estáis, yo no sé si será vuestra experiencia diaria, Ya acabe la clase y lo llamó. estáis tomando apuntes de lo que está diciendo un profesor, ¿vale? Algo que he notado aquí que no pasa en mis amigos es que los alumnos toman muchísimos apuntes y cada día es como una novela. Y es una locura, que no tiene sentido que cuando estoy tomando tantas notas que no voy a recordar nada. ¿Y por qué? Porque, Victoria, Pero a la vez, si no tomas todos esos apuntes, después cuando vas a mirar lo que pasó en la clase, no sabes nada, o sea, no te queda en la mente. Quiero mejor en no tomar apuntes y que suban los apuntes, lo más lógico. Y que tú ya lo Y tú trabajas. ya entiendas en clase y aprendas. ¿y no sería más lógico lo que defendemos aquí de las clases al revés? De que tú estudies los apuntes y vengas a clase con los apuntes estudiados y con el profesor resuelvas las dudas y tengas una interacción que sea más rica que simplemente un profesor hablando. Pero es que la última opción yo no la entiendo por las clases al revés. Sí, bueno, es que no, esta sería lo que ha hecho aquí es un experimento para Sí, demostrar que lo que menos sirve en esa hora, de tener en cuenta que este es un experimento, este es un físico, y además premio Nobel, y ha hecho un experimento para hacerlo lo que ha demostrado es que si tú pones a la gente una hora con apuntes, o los pones a escuchar una conferencia, una lección magistral, tomando apuntes o sin tomar apuntes, lo que menos funciona es lo que más hacemos, que es clases tomando apuntes, ¿vale? Y lo que más funciona es esto. Entonces, lo que está defendiendo este premio Nobel es que tenemos que cambiar el sistema educativo, que tenemos que hacer todas las clases con metodologías activas donde el alumnado aprenda a convertirse en un experto y aprenda el conocimiento, ¿no?, de lecciones magistrales que él dice. Y yo creo que estoy de acuerdo, con él. Él lo que viene a decir es que las clases magistrales son el equivalente pedagógico a las sangrías en la medicina que hemos estado hablando antes, ¿vale? Bien, yo lo que voy a hacer en estos minutos, porque no quiero gastar muchos minutos, es contar un poco mis desventuras con el modelo este de clases al revés. Y voy a contar la historia de un fracaso, como la historia del fracaso de la medicina con las sangrías, ¿vale? Sin embargo, eso sirvió para que surgieran investigaciones científicas para demostrar qué era lo mejor y qué era lo peor. Y voy a contar un poquito mi historia con respecto a las clases al revés, ¿vale? Vosotros sois, aquí tenemos Las testigos, desventuras. las desventuras, ¿vale? Bien, bueno, yo empecé con esto de las clases al revés un poco por serendipia. ¿Alguien sabe lo que significa serendipia? ¿Qué significa serendipia? Venga, filólogos. Encuentras con algo y cuando estás buscando una cosa y encuentras otra que no estaba. Por accidentes, es así como se producen los grandes avances científicos, ¿vale? Pero en mi caso fue un poquito más prosaico. Mirad, yo hace 6 cursos, creo que fue el curso 2011-2012. Yo tenía que dar una clase de un nuevo máster, el máster de enseñanza de español como lengua extranjera, y yo había estado fuera, en la Universidad de Islandia, y había concentrado toda mi docencia en el segundo cuatrimestre, y esta clase de máster en principio no era mi clase, sino que era de una compañera que ese año estaba de baja, y entonces yo me encargué de esa clase. Era una clase de procesos psicológicos en la adquisición, aprendizaje de una L1, una L2 y una lengua extranjera, de lo que hemos estado hablando aquí en esta clase, ¿vale? Un tema fascinante. Pero claro, yo tenía un problema. Tenía que dar esa clase y era una clase de máster, ¿vale? Y entonces, fijaos cómo me vino la cuestión. Yo miré la lista y vi que había 8 alumnos matriculados. Y vi que en el programa que había preparado mi compañera, que no había preparado yo, había 8 temas. Y dije, uy, eureka, hay 8 alumnos, 8 temas, estos son alumnos de máster, de aquí a unos meses tienen que ser profesores,
Entonces, en lugar de hacer una clase tradicional donde yo explico los temas y luego mando un trabajo, que es lo que se suelen hacer la mayoría de las clases, incluso de máster, voy a hacerlo al revés, ¿vale? Yo sin saber que existía esto de las clases al revés, ni el Flip Classroom, ni nada. Dije, bueno, pues voy a asignar a cada uno de los alumnos uno de estos temas, les voy a decir que lo preparen, pero intenté que lo preparen de una manera novedosa, no que vengan y den una lección magistral. Yo no quiero que den clases magistrales sobre el tema, yo quiero que investiguen sobre el tema antes de la clase y que me ayuden, en cierto modo, a que esa clase sea más participativa y sea más interactiva, porque sean los alumnos quienes sean los protagonistas y se responsabilicen de los temas. Entonces, un mes antes de que empezara la clase, o 2 meses, 1 mes y medio, les mandé un mensaje a todos los estudiantes, junto con la otra profesora, para decirles que íbamos a hacerlo diferente. ¿Cuál crees que fue la respuesta de los alumnos? ¿Buena o mala? Mala. ¿Por qué? ¿Por qué fue mala? Porque no quiere hacer nada antes de la clase, ¿no? Sí, bueno, en parte, ¿qué más? Porque tenían miedo. También, tenían miedo. Sí, buena, ¿qué más? ¿Qué más Porque crees que...? pensarán que el profesor el que tiene que explicar y no ellos. Claro, lo mismo que hemos visto, es decir, se supone que hay un rol, el profesor es el que tiene que dar una lección magistral, que tiene que dar el temario, y los alumnos tienen que limitarse a copiar unos apuntes y luego reproducirlo en un examen o hacer un trabajo después, ¿no? Yo lo que estaba pidiendo es justo lo contrario, es hacerlo antes. Vale, entonces mirad lo que me pasó en la realidad. Recibí un mensaje de uno de ellos, que se llama Carlos Pineda, a quien siempre estaré eternamente agradecido, que enseguida cogió uno de los temas, además era el primero, y dijo, sí, me parece una gran idea, yo me encargo de este tema, ¿vale? Luego recibí un mensaje de otro alumno que me dijo, mira, es que yo voy a estar trabajando a las horas de tu clase, entonces no voy a poder ir a clase, entonces no voy a poder encargarme de ningún tema. Yo le respondí, oye, pero ¿no puedes venir por lo menos a una clase para que seas responsable de ese tema? No, no, es que termino mi trabajo a las 5 y no puedo llegar hasta las 6, tu clase termina a las 6. Y yo, bueno, pero ¿qué estás haciendo en una clase que es presencial, de un máster, si no puedes venir ni siquiera un día, ¿vale? Entonces, una cosa absurda. Recibí un mensaje de otra alumna, quien me dijo, mira, pero nos darás tú el temario y qué es lo que tenemos que... O sea, nos darás tú un temario, una bibliografía, y qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y yo les dije, mira, yo os voy a dar apoyo, pero quiero que parte de vuestra tarea sea investigar cuáles son las fuentes, buscar el conocimiento por vuestra cuenta, de tal manera que de lo que habéis aprendido vosotros se beneficien vuestros compañeros también, ¿vale? Después, lo siguiente que recibí fue un mensaje de la coordinadora del máster, ¿vale? La profesora responsable del máster. Si lo podéis leer, los alumnos se habían quejado, ¿vale? El caso es que algunos alumnos me han expresado su malestar por la forma de organizar la materia que les he comunicado. En definitiva, no les parece bien que ellos tengan que preparar un tema de la materia, ¿vale? O sea, queja formal. Bueno, no quiero agobiarte con esto, de verdad, solo que conozcas la situación y que tengas oportunidad de plantear la materia bien al empezar tus clases. Además, era la primera vez que se daba este máster y era... también hay que tener en cuenta que los alumnos están un pelín agobiados, eso no lo tuve yo en cuenta porque les cogía que estaban en medio de otras muchas clases, ¿vale? También hay que tener en cuenta, están agobiados a estas alturas del curso y que algunos son muy novatos, ¿vale? Pero novatos, tened en cuenta, son alumnos de máster, ya han terminado un grado, llevan, ¿cuántos años llevan ya de enseñanza, estudiando? Y todavía no son capaces de buscar información por su cuenta y siguen esperando a que alguien les venga y les dé el tema cuando al año siguiente van a ser ya profesores, ¿vale? Eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? Así que tienen pocos recursos para enfrentarse a una materia como la tuya. ¿Pero por qué tienen pocos recursos? Porque nunca se han preocupado de buscarlos, de aprender por su cuenta, ¿vale? Bueno, estoy segura de tu buen hacer y solo quiero que sepas lo que hay, ¿vale? Yo le respondí, simple un mensaje también muy breve. Creo que los alumnos del máster, si que se están formando para ser profesores, pueden llevar a cabo la tarea que les hemos propuesto Vicky y yo, porque la hice junto con la otra profesora. Les hemos ofrecido ayuda si la necesitan. Creemos que es una forma original de evaluarles y de lograr que aprendan más en la asignatura porque les obliga a una mayor participación, ¿vale? Y en parte ese era el problema. Estaban obligados a participar más, a responsabilizarse más y no estaban preparados para ello, ¿vale? ¿Qué hice el año siguiente? El año siguiente la asignatura la tenía de nuevo, la tenía en febrero, pero les escribí en octubre, antes de que empezara el máster. Bueno, perdonad, que pasó algo más ese año. Cuando llegué a clase el primer día, que era el 14 de marzo, además era mi cumpleaños, de los 8 alumnos había 4, ¿vale?
Y pregunté, bueno, ¿y los demás no han podido venir hoy? Y me dijeron, no, los demás se han quitado de la clase, ¿vale? Se habían quitado. Afortunadamente este Carlos Pineda hizo su primer tema el segundo día de clase, después de hacerla... Y fue tan maravilloso, lo hizo mucho mejor que yo, la verdad, de lo que yo podría haberlo hecho. Los demás alumnos se animaron. Y hubo otra alumna, que se llama Svetlana Galera, que incluso planteó un tema que ella quería investigar. Recordad que aquí hemos visto la influencia de la L1 en la L2. Pues ella me abrió los ojos a que también era importante la influencia que cuando alguien aprende una L2 se ve afectada su L1, ¿vale? La lengua... Y ella hizo el trabajo de eso y nos enseñó mucho a todos. Entonces la clase con 4 personas no funcionó todo lo bien que debiera haber funcionado, pero por lo menos salió a flote, ¿vale? Esa fue mi primera experiencia. ¿Cuál fue mi error? Errores varios. Uno, y es una cosa que hay que tener en cuenta, una clase al revés no es que el profesor deje de explicar y el alumno sea el que explique en lugar del profesor, porque ahí lo que tenemos es una lección magistral, pero seguramente de peor calidad que la que puede dar el profesor, ¿vale? Yo por eso insistí que mi alumnado tenía que preparar no lecciones magistrales, sino convertirse en el facilitador, en el que dinamizara la clase y que tenía que buscar la fuente de información y lograr que el resto del alumnado se implicara para que la clase la construyéramos entre todos a través de un diálogo, ¿vale? Pero no salió medio. Al año siguiente, ya os digo, lo que hice fue 5 meses antes de que empezara el máster, les mandé un mensaje y les expliqué esto mismo. Oye, si queréis estar en esta clase, daba la opción de que no se matricularan en la clase, tenéis que responsabilizaros de vuestro propio aprendizaje. Además hice algo más de ingeniería. Enrolé a 6 alumnas chinas que venían del máster de Hong Kong y las metí en la clase. Y el grupo ya era mayor y la verdad que el segundo año funcionó bastante mejor. Yo ya dejé esa asignatura porque yo en el máster normalmente de lo que me encargo era del practicum, porque creo que es la asignatura más práctica, además donde los alumnos aprenden más porque están haciendo cosas reales con lo que están aprendiendo. Y lo que hice, tuve que dar una nueva asignatura porque un compañero, Miguel Peiró, tuvo que dejar la universidad por cuestiones administrativas, de que no se quiso someter al sistema este de papeles y demás, que al anicazo que nos ha venido encima. Y yo me tuve que encargar de una clase de factores interculturales. Llevo ya 4 años con esa clase y la verdad que a nivel de máster me está funcionando muy bien esto de responsabilizar al alumnado, y si se hace bien y en lugar de hacer que los alumnos sean los que tienen que explicar temas y de olvidarnos del temario, sino poner proyectos, implicar a los alumnos en proyectos, la verdad es que funciona mucho mejor, ¿vale? Pero lo que yo pensaba es que nunca podría funcionar para la asignatura de primero, lingüística. ¿Por qué? Porque en primero los alumnos llegan con 18 años, 17, 18 años. Segundo, son grupos muy numerosos, asignaturas obligatorias, ¿vale? De las que los alumnos no se pueden escapar, ¿vale? Pero, sin embargo, el curso 2012-2013, el anterior al vuestro, probé hacer un pequeño cambio en mis asignaturas de primero, porque yo notaba que ya cada vez conectaba menos con mi alumnado y demás, entonces decidí que la evaluación iba a ser diferente, iba a ser solo por portafolios, ¿vale? Y en medio de ese año fui al EABE, el Encuentro Andaluz de Blogs de Educación de Algeciras, y por primera vez oí el nombre de Flip Classroom o de Flip Learning o clases al revés. Y estuvimos todo un fin de semana debatiendo, y en ese debate fue bastante kafkiano la verdad, pero cuando volví decidí que a partir de ese momento iba a cambiar las clases. Iba a hacer las clases que en lugar de ser yo responsable de las clases, iban a ser los estudiantes, incluso los de primero, los responsables de las clases. Yo hacía muchas clases tipo debate, pero en lugar de dirigir yo los debates, lo iban a dirigir. Esto fue a mediados de abril, me tocaba el debate de la relación entre el español y el catalán, la relación en Cataluña entre el español y el catalán. En ese debate, mi experiencia anterior en los últimos 20 años era que yo lo dirigía, yo intentaba convencer al alumnado de que la visión que se tiene aquí en una región monolingüe es muy diferente a la que se tiene en Cataluña, donde en realidad no hay problemas de las lenguas, sino que conviven de una forma natural, pero aquí los medios de comunicación lo presentan como un conflicto, ¿vale? Y yo nunca lograba convencer a mis alumnos del prejuicio que traían con respecto al catalán.
pero desde que empecé a hacerlo con las clases al revés, creo que algunos alumnos piensan, porque son ellos mismos los que tienen que organizar el debate. Yo hago ingeniería por detrás porque traigo alumnos invitados que son de Cataluña o que han vivido en Cataluña y que pueden traer otra visión distinta, y a raíz de hacerlo al revés, la verdad es que logré que en esos 2 meses que me quedaba de curso, clases que estaban siendo bastante aburridas, empezaron a tomar otra vida porque eran los alumnos los que estaban responsabilizándose de... Y al final la evaluación por portafolios, la verdad que funcionó bastante bien y yo quedé muy contento. Pero ahí me dejé llevar una vez más por las creencias, ¿no? Al año siguiente, algunos de mis compañeros me habían dicho, hay que ver, pero si tus alumnos se examinan por portafolio y los nuestros se examinan por exámenes, no es injusto eso. Entonces al año siguiente, que es cuando estuve a vosotros, decidí poner examen y portafolios, ¿vale? Entonces ese fue mi gran error, porque estaba mezclando dos cosas, una enseñanza novedosa, método nuevo, tradicional con una evaluación tradicional, ¿vale? Y entonces mi alumnado... Sí, Maya, tú querías comentar algo. Yo no creo que tu error fuera hacer las dos cosas. Tu error fue decirnos que íbamos a hacer unas clases de portafolio, de asistir a clases y eso, y de repente un día nos vienen y nos cuentan que tenemos un examen. No, el examen estaba desde el principio, estaba en el proyecto. No estaba como obligatorio. Sí, estaba en el proyecto. Yo puse que el examen valía, además del primer día, 50%. Lo que no nos lo esperábamos porque otros años no había examen. O sea, que pensabais que ibas... Claro. Entonces, mira, o sea, yo en el programa, en el proyecto había puesto 50% portafolio, 50% examen. Además estaba publicado y lo puedes ver publicado desde antes de que empezara las clases. El fallo... entonces en uno de los grupos, el grupo 1, de las que aquí estáis mucha gente, hubo una rebelión porque... No era... Bueno, sí, fue una rebelión. Visteis un día, no vino la gran mayoría de los estudiantes y fuisteis al director del departamento, tuvimos una reunión, o sea que... Eso lo recordáis, ¿no? Sí. Contadme un poco, ya que estamos aquí, ¿cómo lo vivisteis? ¿La reunión o la situación? La situación. La reunión muy cómoda. Claro. La situación injusta. Cuenta. Muy injusta. Porque planteábamos el problema que teníamos y es normal que el jefe de departamento no quiera apoyarnos, porque era normal. Y es normal que apoyara al profesor, porque siempre va. Sí, no ve así, que sí, perdón, que no. Que siempre va a apoyar al profesor, yo lo entiendo, pero cuando una cosa no es justa, no es justa. Porque no era solo el examen, porque si hubiera sido el examen, era como en todas las asignaturas, pero era el doble trabajo, era examen y portafolio, cuando realmente el temario que se daba en clase era para un portafolio, ensayo. Nosotros era lo que queríamos era los conceptos, pero vamos a tener lista de conceptos, pero vamos a saberlo. No, lo que queríamos era temario. Algo. Y cuando dijiste, no, yo voy a enviar conceptos y nos vemos una lista con 200 conceptos, yo no sé cómo no nos quitamos de la carrera. Nos faltó un segundo. Nos dividíamos los conceptos, pero después no teníamos... Y yo creo que no, así no aprendimos nada con en los debates, pero nunca sacábamos nada. De los debates sí sacábamos cosas claras, pero decíamos, pero esto no nos vale para el examen y no disfrutamos ni ensayos, ni debates, ni la asignatura, ni los proyectos, por el hecho de la palabra examen. Sí, a ver, hubo ahí un mal manejo por mi parte de la cuestión afectiva, emotiva, por parte del alumnado. El alumnado del grupo 1, porque está aquí alguien del grupo 3, por aquí Ángela, ¿quién? Está ahí. ¿Verdad que en el grupo 3 se vivió de otra manera totalmente distinta, no? Porque no se rebelaron. No, pero ¿por qué no se rebelaron en el grupo 3? Contad un poquito vuestra experiencia. Tampoco recuerdo de tener... Porque funcionó muy bien, ¿verdad? La gente estaba contenta en sus proyectos. Hombre, a mí me pilló un poquito Contad vuestra experiencia. joven, la verdad, porque era muy impactante eso de entre los ensayos. Yo vi algo bien No lo al habíamos hecho principio, nunca, ¿no? porque claro, venía del instituto y tampoco me ponía un poquito... Ujú. Pero bueno, luego cuando llegó el examen final, tú fuiste la primera, ¿no, Adela, que dijiste, oye, para este examen no he tenido que estudiar
porque me sé las Sí, cosas. pero lo Eso pasamos sí es mal. verdad, eso sí es verdad. Pero lo pasamos mal para ello. Claro, pero lo pasasteis mal por toda esta cuestión Malo, afectiva. fatal, Peor. o sea, horrible. Pero porque tenemos que hacer muchos trabajos encima, ¿sabes? Es que era trabajo. Era el portafolio, los ensayos, ver los vídeos, leerte los artículos. Mirad, de un tuit, es un tuit de Patricia, de hace 3 años, ¿vale? Mirad, lo ponemos en grande, si lo puedo poner. Sí, no sé si lo podéis leer, que se lee este tipo de profesores, ¿vale? Y creo que estabas hablando de mí, ¿verdad? ¿Vale? Y os pondré vídeos maravillosos y os contaré anécdotas apasionantes de forma muy graciosa. Y nada de estar sentados todo el rato. Haremos ejercicios divertidísimos. Y cada día me entregaréis 25 trabajos, ¿vale? ¿Vale? Y aquí, el señor tan entrañable al principio, ¿no? Pero luego, hijo de puta, que se muera, ¿vale? ¡Ay, pon otro, porfa! Esta fue la respuesta de Maya, ¿vale? Esta es... Maya contestó, a mí me parece que se parece más a un profesor de este tipo. En lugar... no sé si se ve bien. No, no pasa nada. Voy a pedir permiso para mostrar esto mañana y nombraros, si no os importa. Porque, mirad, en lugar de daros yo las clases, hablaréis vosotros mientras yo pongo cara de desear estar a 15.000 kilómetros de allí. Y entonces su sueldo también lo cobramos nosotros. ¡Ay, qué gracioso, lo odio! Me reiría si me acordara de cómo se hace, ¿vale? Y Maya decía que me parecía más bien a este modelo de profesor y al final llegaron al acuerdo... Digo que me da vergüenza, Juan Pablo. Es algo malo, ¿no? No, pero no es malo, es la visión... Ay, vamos, lo seguimos pensando, ¿eh? Queréis motivar en plan de día, ¿verdad? Pero no voy a mandar. ¿El qué? No, pero... Que mi visera ha cambiado por la experiencia. Eso, vale, si yo sé, si no estaríais aquí en una asignatura optativa de tercero, ¿no? Pues soy consciente... Plantea que si el método que en esta asignatura estamos siguiendo lo hubiéramos tenido en primero, hubiéramos aprendido no el doble. Claro, por eso yo estoy aprendiendo mucho, ¿vale? Entonces, lo siento. Claro, pues de eso va esta charla, ¿no? Yo aprendí de este tipo de errores, ¿no? Pero si no nos hubiéramos revelado, no aprendías del error. Claro, por eso tengo que dar gracias. ¿Y ahora eso qué? De sí, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué lecciones aprendí yo de todo esto que hemos estado... ¿Estáis mandando preguntas a través del...? No, bueno, pues estáis aquí. Bueno, claro. Mirad, primera lección que aprendí, que si uno quiere hacer un método innovador, disruptivo y demás, lo primero que hay que cambiar también es la forma de evaluación. Si quieres que tu alumnado aprenda de otra manera, metodología activa y demás, no puedes pretender que al final se examinen con un examen tradicional, sino que tienen que hacerlo todo a través del portafolio. Segunda cosa que aprendí, uno tiene que ser consciente que la asignatura de uno no es la única que tienen los alumnos, entonces tienes que dejar muy medido todos los tiempos, lo que vas a exigir al alumnado como mínimo, ¿no?, de tu asignatura. Por eso, si habéis visto la asignatura de ahora, el primer día os dije, bueno, quiero que dediquéis 25 o 30 horas a los ensayos. Aunque luego al final a lo mejor Pero ya no por las horas, sino que en primero todos los viernes o todos los lunes teníamos que entregar ensayos. Sí, todos los Es que viernes. cuando nos Ay, ponemos tenía a... razón, ¿eh? Todos Pero los cuatrimestres, ¿verdad? los viernes Era éramos una... sábados. Y además que es que yo me acuerdo que nos íbamos antes corriendo porque teníamos que entregar el ensayo antes de las 12 de la noche. Antes de las 23:59. Sí. Luego, entonces, primera cosa, ser uno consciente de que si cambia la enseñanza, el tipo de actividades y demás, tiene que cambiar sobre todo el tipo de evaluación, lo que se espera de los alumnos. Y tiene uno que ser muy cuidadoso con la cantidad de trabajo mínimo para superar la asignatura que se manda. Yo soy consciente de que mandé muchas cosas y además pediros el examen al final pues era demasiado en ese primer año, ¿no? La siguiente cosa
importante es la gestión de las emociones, ¿vale? Yo tendría que haber explicado mucho mejor lo que era el modelo de clases al revés, lo que pretendía hacer con ello, porque no sé si recordáis Antonio Papalardo, que era en primero. Luego, en julio, hubo unas jornadas de innovación docente a las que yo invité que fuerais a la conferencia esta de Ken Bain, y él se dio cuenta ahí de lo que yo había pretendido hacer y mandó un mensaje diciendo que si hubiera sabido desde el principio lo que yo pretendía, se lo hubiera tomado de otra manera y no hubiera sido tan crítico, porque recordáis, el detonante de la rebelión fue cuando pedí que evaluarais los ensayos de vuestros compañeros. Qué horror, ¿verdad? Lo pasamos muy mal. Claro, claro, pero evaluar, que es lo que estáis haciendo ahora con las presentaciones, con las rúbricas, es algo básico, y si vais a ser profesores, vais a ser profesoras cuando tenéis que aprender a evaluar, y si no empezáis a hacer pequeñas evaluaciones en este pequeño entorno, ¿vale? ¿Entendéis? O sea que yo, la verdad, yo os pido disculpas así por que fuisteis los conejillos de Indias. Ahora en mi asignatura de cuarto, de segundo cuatrimestre, si habéis estado recibiendo mi mensaje... ser conejillos de India de nuevo. Sí, lo vais a hacer, no habéis leído mis últimos mensajes, voy a hacer... Pero no hay examen, ¿no? Para tenerlo No, claro. es aprendizaje basado en retos. Si habéis visto la pregunta que hice de la película La Llegada, ¿vale? Al principio de esta charla, en La Llegada hay una lingüista a la que le encargan tener que descifrar una lengua de los extraterrestres que han llegado a la Tierra, ¿vale? Eso es un reto. Vosotros en vuestra vida, sobre todo con esto que hemos estado hablando en esta clase, de que pronto la mayoría de las profesiones van a ser sustituidas por las máquinas, por los robots, dentro de nada vais a tener que enfrentaros a retos desconocidos en vuestra vida profesional. La enseñanza no puede ser como antes, no puede ser basada en un contenido, en una información, en un conocimiento. El conocimiento es importante, los expertos necesitan saber conocimiento, pero necesitan otras habilidades mucho más, que son habilidades comunicativas, que son habilidades de trabajar en grupos, que son habilidades... Si vais a ver la película, Maya estuvo ya viendo la película. ¿Alguien más ha ido a ver la película, La Llegada? ¿Alguien más la vio? No, solo Maya. Recuerdas que había ahí un gran equipo colaborando con esta lingüista para intentar descifrar esta lengua, ¿vale? Entonces tenemos que prepararos, los nuevos docentes tienen que preparar al alumnado para situaciones desconocidas, ¿vale? Y por eso es necesario usar otro tipo, es por eso que voy a usar en la asignatura de cuarto aprendizaje basado en retos. Otra enseñanza que he sacado es que cada vez hay que dar más responsabilidad al alumnado. Recordáis que en primero yo os di los temas de los ensayos, yo lo preparaba todo. Este año lo hemos hecho distinto. Sois vosotros quienes habéis preparado los temas de los ensayos, habéis buscado las fuentes. ¿Creéis que eso ha sido un acierto? ¿Os motiva eso mucho más? Sí, porque puedes investigar de lo que a ti te... También os he dejado montar vuestros propios proyectos, eso lo dejé en primero también. Los proyectos del primero también fueron interesantes, ¿verdad? Al final lograsteis sacar adelante los proyectos y lograsteis aprender de ellos. Ahora en tercero también en cuarto, nosotros asignatura de cuarto, para ellas asignaturas de tercero. Bueno, aquí tenemos gente que me tuvieron el año siguiente. El año siguiente ya no hubo tanta rebelión, lo hice mucho mejor, ¿verdad? Lo supe explicar un poco. Hombre, de hecho el modo de enseñanza me pareció bien porque como no tenemos exámenes, pues estábamos más tranquilos y el modo de, por ejemplo, debate, pues yo creo que fue bastante interesante porque todo el mundo participó y lo ensayó también. Y tú participaste en el proyecto Tunsavi, ¿no? Sí, que a mi punto de vista, yo por ejemplo estuve en el proyecto Tunsavi y yo aprendí más, ya no solo académico, sino a nivel como persona, que si yo hubiera estado cogiendo apuntes y otro estilo de aprender, y yo creo que me funcionó bastante bien porque es un proyecto que era completamente diferente a lo que yo había visto anteriormente, sobre otra cultura, sobre otros aspectos, y la verdad que me estoy muy contenta. María, tú estuviste en el proyecto de lengua de signos, ¿no? ¿Qué tal? Son dos proyectos que inicié ese año, con vosotros creo que no estaban todavía. Bueno, nosotros iniciamos el Tunsavi. El Tunsavi, sí, pero fue el primer proyecto que hice que llamo de aprendizaje servicio. Son proyectos en que
el alumnado hace algo, pero que luego sacamos fuera de la universidad, porque os pedí que lo que aprendisteis en lengua de signos lo sacarais si fuerais a centros educativos, o ahora estamos haciendo jornadas aquí en la universidad. En el proyecto Tunsavi hicimos a través de las redes sociales, era proyectado fuera de la universidad. ¿Qué tal fue para ti la experiencia de lengua de signos? Isabel, tú también estuviste en lengua de signos, ¿no? Contad. Muy bien, además te hace ver, de mi punto de vista, reflexionar también sobre ya no solo la lingüística y todo, sino tu propia vida, porque nos trajeron aquí a personas que o trataban con personas sordas o eran sordos, Cristina, hicimos una webcam que yo me acuerdo. Con la Universidad de Gallaudet, donde es una... toda la universidad y fue, a mí me llamó... Son cosas que no olvidas fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, lengua de signos, ¿no? Y que he seguido. Me interesó mucho, vamos. Te hace reflexionar sobre todo. Muy bien, pues voy a terminar ya con un pequeño poema. Y ya que tenemos hablantes nativos de inglés, por aquí, ¿quién le gusta leer poesía? Walt Whitman. ¿Quién le gusta Walt Whitman? ¿Lo conocéis? El gran poeta norteamericano. ¿Quién ha leído Song of Myself? ¿Quién quiere leerlo? Mary, tú. ¿Quién le guste más? ¿Victoria? ¿Connor? Victoria, lee, ya que tenemos, así lo puedo aprender para mañana. You shall no longer take things at second or third hand, nor look through the eyes of the dead, nor feed on the spectres in books. You shall not look through my eyes either, nor take things from me. You shall listen to all sides and filter them from yourself. ¿Tú conoces este poema, Victoria? ¿Lo habías leído? ¿Y conocías esta parte? ¿Podrías traducir qué significa lo que acabas de leer? Es más difícil, traducir poesía además. Escuchar. Y ahora no tomarás más cosas de segunda o tercera mano, o sea, pero no que han sido usados anteriormente, sino que han sido repetidos una y otra vez. Ni mirar por los ojos de las personas muertas, ni ¿Te alimentarás? ni alimentarse en los... sería fantasmas. O espectros, también usamos en español espectros de los libros. Y ahora no mirarás por mis ojos tampoco, no te llevarías cosas que son mías. No tomarás las cosas de mí, ¿no? Algo así, sino que... escucharás a todos los lados y los filtrarás para ti mismo. Lo filtrarás por ti mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que esta es la clave de la enseñanza, de la educación, ¿vale? No enseñar cosas de segunda, tercera mano, no cosas muertas, no cosas, sino ni cosas que tengas... O sea, la educación no tiene que ser un dogma, lo que el profesor diga, esto es, sino que lo que el profesorado tiene que hacer es exponer al alumnado a sus propias experiencias para que el alumnado, teniendo en cuenta todas las posiciones de un determinado tema, de un determinado ámbito de conocimiento, pueda filtrar esos temas y construirlos por sí mismo, ¿vale? Sabemos desde Sócrates, desde Confucio, desde todos los grandes pensadores, ¿vale?, que la educación debería ser esto, ¿vale? Debería ser el propio alumnado el que aprenda y tome responsabilidades. Lo único que el sistema educativo no deja la suficiente participación, autonomía, responsabilidad, pasando por las asignaturas que podéis elegir, por el profesorado que podéis elegir, por cómo se imparten las materias, etc. Para mí las clases al revés, sobre todo para el profesorado que siente que tiene que explicar cosas, bueno, pues grábate en un vídeo, explica tus clases en los vídeos, pero dedica las clases a hacer cosas donde el alumnado sea el protagonista para que realmente pueda aprender, ¿vale? Y ese es el final de mi conferencia. No sé si... Y ahora viene una primera parte de preguntas. A ver si ha habido... No sé si alguien nos habrá visto por... ¿Tenemos aquí el esto? Yo sí he hecho una pregunta. A ver, vamos a verla. Aquí tenemos el... Voy a ir a las... No sé, aquí, vamos a ir a las preguntas. Aquí está. Mira, hay un apartado de preguntas.
mirad, ahí todas esas preguntas. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, quedan unos minutos. Mira, hay gente que ha gustado. Venga, vamos a intentar responder las preguntas entre todos, ¿vale? Porque vosotros vais a ser profesores pronto. Hay 9 personas que les gusta la primera pregunta. ¿Cómo se puede formar a la gente para 2030 si ni siquiera sabemos cómo va a ser el 2020? ¿Vale? Los estudiantes que entraron ahora en las escuelas, que van a estar 15 años de educación. ¿15 años? O 20 años, ¿no? ¿Cuánta gente los años? ¿Cuántos años hay desde los 3 años hasta los 20? Bueno, si hacéis doctorado y demás, hasta los 26, 27 años. Son 23 años, fijaos. Y un punto muy importante. Normalmente se dice, bueno, pues yo me estoy educando para, ¿no? Para la vida, para la profesión, para la... Pero ¿qué pasa con esos 20 años? Esos son 20 años de vida de los estudiantes, que la principal actividad es la educación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es que tenemos que traer la vida, la realidad, a la educación, ¿vale? ¿Qué pensáis los demás? ¿Qué debemos hacer? Christoph, ¿qué debemos? Tú no dices nada. A ver, una pregunta difícil. Si no sabemos a qué os vais a tener que enfrentar en los próximos, porque no sabemos qué va a pasar con la revolución de la inteligencia artificial, qué va a pasar en el mundo. Hay grandes desafíos en el mundo, de medio ambiente, guerras. Tenemos que preparar a la gente para que sean ciudadanos críticos, que no elijan a ningún Bush, a ningún Trump más, ¿vale? Que no, yo qué sé, una cosa... Siguiente. ¿Está anclada la educación en un sistema atrasado que impide que nuestro alumnado, cuando termine sus estudios, pueda enfrentarse a un futuro incierto? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que vosotras que estáis ya terminando cuarto de carrera, ¿creéis que estáis preparadas para enfrentaros al mundo? No. ¿Y qué os falta? De hecho, Experiencia. últimamente hablamos mucho de que hemos aprendido más fuera que dentro. ¿Por qué será eso? Fuera entre vosotros, ¿no? Con los compañeros, parte también de la vida universitaria, es verdad. Pero ¿no creéis que eso que habéis aprendido fuera debería estar dentro? Sí. ¿Y qué deberíamos hacer? Pasar el aprendizaje en proyectos, en retos, Que los alumnos nos implicásemos más en las clases, la verdad. Como hemos hecho en esta clase, por Es que hay ejemplo. veces que tú llegas a una clase y el profesor se pone a hablar y le da igual que sea un mueble, o sea, que es que le da lo mismo. Hasta luego, me voy. No, ni hasta luego me voy. Se coge y se va. No, se coge y se va. Yo deja descansar, que llevas ahí todo el rato, como vais a hablar vosotras. ¿Cuánta gente conectada? Bueno, solo hay 3 personas, pero bueno, no pasa nada, 3 personas es suficiente. Es que no me ha dado tiempo de anunciarlo en las redes, pero bueno. Que es eso, que los profesores se interesen un poquito más por los alumnos. Y eso sí es cierto, el ámbito, que los profesores se sientan interesados por nosotros, que nos preguntan aunque sea que si nos estamos enterando, que tampoco pedimos mucho. Porque yo creo que ellos en plan, a ver, algunos, llegan, buenos días se lo dicen, te sueltan el meeting. Coge el micrófono, venga, vámonos. Y cogen y se van. Es que ni abren los libros siquiera, y yo qué sé, un mínimo trato de interés por aprenderte por su nombre o yo qué sé, porque se aprendan algo de ti. La cuestión está, las relaciones con el alumnado, eso es básico para que Pero es que funcione. la mayoría de los profesores es nula. ¿Por qué creéis que es? Porque están acostumbrados al sangrado, la sangría, al método tradicional, ¿no? Así es como han aprendido ellos, así es como transmiten ellos el conocimiento. A ver, yo creo que también les da un poco igual que nosotros aprendamos o no aprendamos. Es en plan, esto es mi trabajo, a ver, en general, estoy hablando en generales. En plan, en mi trabajo yo vengo aquí, doy lo que tengo que dar, voy a cobrar lo mismo, si os enteráis bien y si no os enteráis, pues también bien. Es mi opinión, Es muy triste, pero es verdad. Y yo creo que todos pensamos lo mismo. Y yo creo que si todos los profesores se dan cuenta, por ejemplo, de me he comprado un móvil de última generación porque no sé qué, y ven que la sociedad avanza tan rápido, ellos también deberían darse cuenta que los apuntes que tú hiciste el primer año que entraste a la clase en la Universidad de Sevilla no valen a día de hoy, después de 10 años, para seguir dando clase a alumnos, ¿no? Que deben de darse cuenta que la sociedad avanza y que ellos tienen que avanzar con nosotros, no pueden... Sí, los tiempos han cambiado ya. Antes quizás sí podía tener sentido cuando la información no era accesible tan fácilmente, que el profesor fuera la principal fuente de información. Hoy día no, vuestra principal fuente de información es otra. Jesús. No, yo pienso que aunque es una profesión vocacional, también existe el cansancio, porque enseñar todos los días lo mismo, llega un momento en que llega el aburrimiento
y le da igual lo que habéis dicho de que aprendáis o que no aprendamos. Entonces eso se transmite al alumnado y tiene poca motivación. Una desgana. Porque tratar con la gente... Sí, le puede cansar, pero si tú has elegido eso... Por eso mismo, como tengo que Es que hacer entonces el médico, ¿qué pasa? también se aburre. Sí, vale, pero Pero tiene si que se seguir aburre ya no me operando. cura. Pero, a ver, yo lo que creo es que aunque el temario sea el mismo y que la educación y que tú enseñes lo mismo, yo creo que cada alumno es un mundo y que si tú te adentras al alumno y quieres conocerlo, tu enseñanza también va a ser diferente y el método de enseñanza también va a ser diferente. Es mi opinión. Es que yo creo que los profesores, los maestros, los docentes en general, aparte de profesores, tenemos que tener también un poquito de pedagogía. O sea, tú, yo qué sé, tienes que interesarte por el alumno. Ponerte en el lugar del Sí, alumno, es saber que de dónde parte. Eso es lo empatía, más o sea, es importante. que si no, tú llegas a una clase y tienen todos los alumnos cara de acerga de no me estoy enterando de nada y pues a ti te igual y tú sigues hablando. Pues no, chicos, a ver, vamos a detenernos, venga, a ver, con respecto a la clase de ayer, ¿alguna duda? Bueno, creo que este aspecto quedó un poco en el aire, vamos a reforzarlo un poco, yo qué sé, ejercicios entre todos, o a ver, vamos a poner en común las preguntas, no sé, cosas así. Claro, sí, pero... Y yo pienso que aunque se enseñe siempre lo mismo, si tú lo enseñas de manera diferente, es que yo creo que nunca te aburrirías, la verdad. Y también creo que por eso tampoco los alumnos tenemos tanta motivación a participar en clases, las clases tradicionales. Nos da como vergüenza, a ver, que en verdad, a mí por ejemplo vergüenza no es, pero es como, está aquí el profesor dándome la chapa y yo ahora voy a hacer mi intervención. Yo creo que también deberían preocuparse porque el alumnado se sintiese cómodo en la clase y así seguro que participaríamos más y sería más productivos. También. Muy bien. Como la teoría es muy bonita, después la Siguiente práctica, pregunta. ¿Hacia dónde se dirige la educación en España? ¿Creéis que con vosotros va a ser diferente o va a seguir perpetuándose el mismo modelo? ¿Qué pensáis? Maya, tú dices que eres escéptica. Yo creo que sigue igual porque el problema va a raíz de los docentes. Pero vosotros vais a ser los próximos docentes. Pero el problema es que nosotros somos una minoría que estamos viendo que se puede cambiar, que la gran mayoría, que yo he tenido profesores muy jóvenes que era la primera vez que daban clase y así exactamente igual que el que tiene 60. Pero porque no se han dado cuenta, yo creo, no son Yo conscientes. creo que si no partes por enseñarle a la gente que hay métodos diferentes, todo va a seguir igual, porque que la Universidad de Sevilla, una clase de 1000 que hay, se haga esto, las 60 personas que vendrán a clase a lo largo de 2 años, cambiaremos algo, pero y toda España y todas las demás izquierdas sí, exactamente igual. Pero por algo hay que empezar, ¿no? Pablo, que está empezando. Yo doy clases particulares y yo no sigo el método tradicional. Sí, en tutorías, curiosamente aquí muchos de vosotros toman clases particulares para superar las clases de la universidad, ¿no? No, Y ahí- que yo. No, pero quiero decir que hay gente que va a tutores y demás, y ahí siguen otro tipo de modelos, ¿no? Porque son clases de 1 a 1, tutorías y demás. Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué es aún poco usada estas metodologías activas en el aula? ¿Por qué? ¿Por qué creéis? Bueno, lo hemos estado hablando, pero yo creo que es lo mismo que vimos de la sangría, ¿no? La gente es que no conoce otra cosa. Es lo que ha visto siempre, es lo que hace siempre. Bueno, supongo en Estados Unidos sí hay más metodologías activas, ¿no? O también son muchas clases magistrales. ¿Qué pensáis? Es como una mezcla entre la clase magistral y la clase activa. Las clases así más activas, más... Y en Italia, muy conservador, ¿no? En Italia solo clases magistrales. ¿Y son efectivas? No, Son... creo porque no saben otra manera para enseñar, pero también porque creen que es efectiva la clase magistral. De hecho, no. Muy No se bien. enteran de la opinión de los estudiantes. ¿Y por qué no se lo hacéis saber, los profesores? No están Porque nadie se entera de lo que piensan los estudiantes. los estudiantes. Vale. Miriam, ¿cómo es la situación en Alemania? En Alemania también tenemos clases interactivas y no interactivas, pero al tener exposiciones, nos parece muchas veces que los profesores bueno, se lo toman, ¿cómo lo digo? Como más, a ver, como un poquito vagos. De verdad. Lo que hemos visto del chiste de antes, que el profesor delega en el alumno, porque esos alumnos también hacen exposiciones magistrales, no hacen Sí, pero exposición... eso es lo que pasa, porque el profesor casi nunca, o no puedo hablar, el profesor casi nunca dice nada sobre el asunto, simplemente reparte los temas y ya está. Y casi nunca da evaluaciones ni muchos comentarios.
Entonces nos parece simplemente que llega, reparte los temas y ya está. ¿Y para qué tiene su trabajo? Eso es lo que criticamos a veces. Entonces sí tenemos siempre exposiciones, pero es como un rollo, porque hay mucho trabajo para nosotros y no nos da una evaluación y después, sin embargo, hay un portafolio o algo muy largo. Pero no recibís feedback por parte de los profesores, ¿no? Entonces lo importante, lo que falta es ese feedback, ¿no? Para que podáis aprender. Y tampoco se ve la conexión entre las exposiciones muchas veces, como son temas conectados y muy complejos, no aplicados. Entonces sí, en la teoría sí tenemos esas cosas, pero skills learning o lo que sea, pero la práctica no está funcionando. Y en Bélgica, Pauline y Cheyenne, ¿cómo es el sistema? ¿Es más activo, metodologías activas? Tenemos ambas, tenemos grupos muy largos con clases magistrales, pero a mí me gusta mucho porque hay lectores muy... Hay clases muy interesantes. Sí, hay clases muy interesantes y entonces no hay ningún problema. ¿Pero tú aprendes de esas clases o aprendes después de clase, cuando piensas y reflexionas y... Ambas, porque en muchas casas hay profesores que pueden decir algo que se puede comprender de la primer momento, solo porque son buenos profesores. Aquí la relación entre los alumnos y los profesores es realmente mejor que en Bélgica. Aquí en España que en Bélgica. Sí. En Bélgica el profesor es alguien importante y no realmente puedes hablar con el profesor. Y aquí no. Vale. Bueno, más preguntas. Perdón, ¿cómo se pone? Bueno, miramos las preguntas y si queréis la semana que viene, bueno, la semana que viene es que es fiesta. Nos vemos, espero durante las Navidades vuestros portafolios, yo intentaré leerlos a medida que los vaya recibiendo para daros el feedback lo antes posible. Y tenemos las últimas presentaciones el lunes, martes y miércoles. El martes tendremos que hacer una sesión más larga desde las 6 de la tarde, ¿vale? Para que dé tiempo las 3 presentaciones que hay, para que todos los grupos puedan presentar. Si alguien, los que tengáis clase, no pasa nada, pues ni a las 7, ¿vale? Bueno, el martes 10, tenemos clase el lunes 9, martes 10, sí, mañana, mañana tenemos los proyectos. Si tenéis algún comentario sobre esto, si alguien quiere venir mañana a mi charla a las 12 en el Hospital Virgen del Rocío, ¿vale? Yo no mencioné lo del tuit, fue Ana Gómez. Bueno, es verdad, pero yo lo cogí de tu Twitter, pero es verdad. Sí, no es, bueno. Yo contesté. Tú contestaste. Lo sé. Tenéis que tener cuidado con el Twitter que es público, ¿eh? Ponéis cosas ahí. Pero, no, lo sé, pero alguna gente pone cosas que... Pero de verdad, ¿eh?